Hola amigos, muy buenas tardes. Como siempre aquí en La Victoria de la Mente con ustedes, compartiendo algunos temas interesantes que estoy segura podremos reflexionar juntos. En esta oportunidad vamos a referirnos a lo que estamos observando que ocurre en el país, la cultura tanática. ¿Qué cosa es? ¿Con qué viene la cultura tanática? ¿Qué nos trae y a qué nos referimos cuando hablamos de cultura tanática? En realidad tenemos que reconocer que hay algunos aspectos centrales del repertorio de conductas de las personas que nos orillan a identificar los problemas de violencia, de agresividad y algunos comportamientos colaterales a ello que van presentando un conjunto de características que observamos. Por ejemplo, hoy encontramos comúnmente la falta de respeto como una característica muy particular y propia de estos tiempos. El irrespeto que tienen muchos hijos respecto de la relación con sus padres, respecto de la relación con sus maestros. Esa falta de respeto es una característica que va presentándose cada día de manera más evidente y más tangible. Por otro lado, encontramos, a la luz de los acontecimientos que hemos observado en estos últimos días, como ustedes comprenden, observan y se informan por la televisión abierta, encontramos que existe una particularidad de la política. Y es que hay corrupción, ¿cierto? Y esa corrupción está trayendo consigo un aspecto particularmente alarmante, que no tenemos otra manera de llamarlo más que psicopatía política. Hemos tenido en el Perú varios psicópatas gobernantes, dicho sea de paso. Entonces la psicopatía política es una característica de la cultura tanática que hoy estamos señalando. Igualmente podemos observar, por ejemplo, en el análisis acerca de la violencia, vamos a darnos cuenta que las personas involucradas en actos de violencia, en comportamientos agresivos, han presentado muchas veces, reiteradamente, desprecio por la vida humana. No necesitamos ser muy inteligentes para percibir que la violencia, que la agresividad se ha convertido en una constante y en una demostración palmaria de desprecio por la vida. En realidad, los seres humanos despreciamos la vida de forma natural. Es que venimos al mundo y ya en algún momento nos desentendemos de la protección, de la autodefensa. ¿O es que hay algo que está ocurriendo en nuestra sociedad que va vulnerando, que va haciéndose cada vez más visible este desprecio por la vida? Indudablemente, lo que hemos notado que es colateral a la psicopatía política es la corrupción. Corrupción a todo nivel, corrupción de la más grande, corrupción en todos los estratos del gobierno y de los poderes que enfrentamos y que observamos, corrupción en todos los niveles casi del Estado, corrupción que nos lacera, corrupción que nos asusta, corrupción que nos indigna también. Entonces vivimos en una cultura tanática porque estas particularmente las 5 características que he mencionado tienen una estrecha relación y están presentándonos esa imagen de la cultura tanática. Pero en realidad, ¿cuáles son las características de esta llamada cultura tanática? Una cosa muy importante que tenemos que reconocer es que ya no hay esa preocupación prolija por cuidar a la familia natural. Hay un desentronque del seno familiar, hay una descolocación de los participantes de la estructura familiar. Ya no nos importa la estructura familiar. Y esto tiene que ver con el abandono del nido familiar temprano.
Ustedes me dirán, claro, bueno, es que ya los hijos crecen y que ya no es como antes y van saliendo y hacen su vida individual. Sí, ciertamente. Pero no es una característica aislada. Obviamente estamos refiriéndonos a rasgos particulares que sumados van a presentarnos esa cultura tanática. El abandono del nido familiar desde los 15 años, desde los 14 años, es una práctica refrescante de las nuevas generaciones. Quizás no hay una necesidad de abandonar a la figura parental por alguna otra necesidad. Y asimismo encontramos que con ese abandono del nido familiar también hay una particularidad que nos enajena a los seres humanos, nos saca de esa estatura que nos corresponde, y es el amor. La extinción del amor, la falta de compromiso con el amor, la falta de entrega para el amor, el condicionamiento del amor, tú me das, yo te doy, ya el amor se convierte en una especie de transacción que conviene o que no conviene. Entonces hay una suerte de extinción de ese amor de antaño, de ese amor que de repente podemos haber idealizado en algún momento. Quizás del amor de Romeo y Julieta, quizás el amor que usted ha imaginado alguna vez en su vida, quizá ese amor sublime, romántico, que podíamos haber soñado y que hoy, lamentablemente, ya no soñamos. Y que además tenemos una particularidad en el conjunto de aspectos que deben caracterizar a una sociedad y está, por ejemplo, la educación. Ahora priorizamos, ¿qué cosa? No la educación integral. Estamos priorizando más bien aspectos centrales vinculados a la instructividad. Es decir, ya no hablamos de educación integral. Estamos hablando, salvo, por cierto, honrosísimas excepciones de grandes y brillantes maestros a lo largo de la República que hemos conocido, que conocemos ciertamente maestros que hacen lo suyo en el aula, maestros que luchan contra esta contaminación cultural que nos invade y que nos lanza al escenario a buscar desesperadamente datos. ¿Y qué pasa con el entorno humano interno? ¿Qué pasa con ese lecho interior? ¿Qué pasa con las ideas, con los conceptos, con los valores, con los principios, con esas demandas internas? ¿Qué está pasando con ello? ¿Está presente en todas nuestras conductas? O quizás nos está tiñendo esto que dice, bueno, nadie te ve, no importa, nadie se va a enterar lo que tú has hecho. Mientras nadie se entere, estamos bien. Entonces, como comprenderán, hay una suerte de postura, una suerte de poses que estamos adoptando y que estamos incorporando al patrón de conductas de nuestro repertorio. Y eso está vinculado justamente con una presencia grave y alarmante. Se llama anomia. ¿Qué es la anomia? Esta falta de voluntad para intervenir, falta de compromiso con las cosas que tenemos que hacer y que no hacemos, caracterizadas por el antivalor, caracterizadas quizás por una falta de ética que está desvinculado del etos social, que está ceñido estrictamente a la vida material. No hay principios si no estamos por encima, que son, por ejemplo, las características comerciales. Me importa cuánto gano y cuánto me beneficia. No me importa si conviene a los demás. Mucha gente, por ejemplo, ha pensado que este programa es pagado y que yo estoy, por ejemplo, ganando. Alguna vez me lo dijeron. Y ustedes, que me acompañan desde hace algún tiempo, saben que la Victoria de la Mente tiene un propósito fundamental: compartir reflexiones, compartir espacios de pensamiento, de preocupaciones que hacen que nuestro entorno social quizás pueda ser más rico a partir de nuestra razonabilidad. Esta vida en apariencia que nos ha permitido el uso de la tecnología, que precisamente
contaba una especialista en una de sus narrativas, que venía una persona a consultarle triste, desvalida, emocionalmente con dificultad, pero que de pronto la hora le dijo, espéreme un ratito, tengo que hacer un TikTok. Y se puso a un costado y hizo su TikTok sonriendo, bailando, etc. Y luego de 5 minutos retornó al diván con su llanto y con su dolor. ¿Cómo se llama eso? Se llama vivir para la cámara, es decir, posar, es decir, disimular, es decir, engañar las emociones y esconderlas para aparentar una felicidad que no existe. Y entonces, ¿qué pasa con la emoción real? Está escondida, está guardando su momento para salir, quizás rompiendo fuegos y quizás asustando al medio. Todo esto tiene que ver y tiene una relación estrecha con lo que observamos en muchos hogares, con la violencia doméstica, con la inseguridad ciudadana, con la avaricia y con la codicia por el poder. ¿Se le hace conocido? Pues eso es lo que observamos, el afán por el poder, la búsqueda desesperada del poder, la codicia por el poder a toda costa. No importa lo que yo tenga que vender, lo que yo tenga que regalar, lo que yo tenga que ofrecer, si no importa precisamente tomar el poder, a toda costa. Lo hemos visto desde hace ya algún tiempo para acá de manera frecuente. Y una cosa más, que es precisamente lo que vamos notando en el escenario político y que va graficando eso que conocemos como psicopatía política, y es el crimen organizado. ¿Vio? ¿Se le hace conocido? Pues el crimen organizado entre los jueces, el crimen organizado desde el Ministerio Público, el crimen organizado de los partidos políticos agrupados en el escenario del Poder Legislativo tal vez, el crimen organizado. Entonces usted va a identificar, por ejemplo, se le hace conocido en los últimos procesos electorales que refirieron al narcoterrorismo, ¿verdad? ¿Cierto? Estamos entonces en medio de una vorágine de violencia, de crimen organizado, de narcoterrorismo, que nos lleva a un estado dramático y peligrosamente escalable. Y es la canibalización. Todos contra todos. Aquel que está en contra de mis intereses lo destruyo, lo aniquilo, lo desaparezco del escenario. No importa si es mi hermano, no importa si es mi padre, no importa. Aquel que se me atraviese y contraponga mis intereses en el ejercicio de la política, lo voy a destruir. Canibalizar el escenario político es lo que ha ocurrido. Amén de eso, encontramos una presencia gravitante de adicciones. Adicción por el poder, adicción por el consumo de sustancias tóxicas, adicción por alcohol. Hemos tenido un presidente vinculado a esta sensible enfermedad como la adicción al alcohol. Y así podemos encontrar varias características típicas en nuestros gobernantes y seguramente también entre los congresistas habrán muchísimas sorpresas. Hemos estado observando, por ejemplo, esta voracidad por el dinero. ¿Recuerdan ustedes esto a los que llamaron los mochasueldos? Coger el dinero del colaborador que tiene en su despacho, ¿verdad? Entonces todo esto tiene que ver con la canibalización, tiene que ver con el querer controlar el poder. Y este afán viene desde este escenario de la psicopatía política. Pero claro, tenemos otras características que van tiñendo a la sociedad en su conjunto, como el afán por la prosperidad a costa de lo que sea. El éxito y el éxito y el éxito. Soñamos con el éxito, nos levantamos con el éxito, avisoramos el éxito y pensamos en éxito. ¿Y a cuántas personas encontramos en las redes que usan esa falacia? Tú tienes la capacidad para tener éxito. Tú puedes coger ese éxito con tus manos si lo crees. ¿Lo escucharon? Bueno, ese afán por el éxito, esa búsqueda exitista falsamente vendida en las redes, es parte característica de esta cultura tanática. No importa lo bueno que le des, lo que importa es que eso que haces te debe rendir dinero.
canibalización, pero también comercio a costa de lo que sea. No importa si la sociedad se pudre, se revienta o empieza a hacer agua por todos lados. Eso no importa. Lo importante es que me rinda el dinero que yo necesito. Prosperidad a costa de lo que sea. Ciertamente, eso que usted observa de muchos agentes que usan las redes para hacer llegar opiniones y muchas veces hasta información manipulada y recortada y deformada, que alimentan el ego gigantesco en las personas. Debo decirlo y debo subrayarlo con toda mi indignación, porque el narcisismo está siendo alimentado de una manera brutal. A la gente se le dice en todos los escenarios: tú puedes, tú eres el mejor, que no te importe nadie, que no se te cruce nadie en el camino, tú puedes aplastarlo. Mis queridas señoras, señores, que me escuchan, el narcisismo es un trastorno. La autoestima es otra cosa. La autoestima no pisotea al otro, no mira al otro para avanzar y pisarle la cabeza al que está a mi costado. Hoy, grábese usted esto que es importante. Debo ser hoy mejor de lo que yo he sido ayer. No mejor que el que está a mi derecha o el que está a mi izquierda. No, no importa. No tengo que mirar a nadie a mi costado. Solo tengo que mirar mis propias limitaciones para ser capaz de avanzar sobre ellas. Yo debo ser hoy mejor de lo que fui ayer y mañana mejor de lo que estoy resultando hoy. Esa es la batalla, esa es la verdadera lucha. No escuche a los farsantes que hay en todas las redes y que le dicen a usted que tiene que pisar al que está a su costado para crecer y para vencer. No le escuche a aquel que dice que usted es mejor que los demás. No es cierto. Todos los seres humanos tenemos lo que nos corresponde, lo que construimos, lo que cultivamos, lo que aprendemos, lo que fortalecemos. Hay que conocer, sí, el conocimiento es importante, estamos en la era del conocimiento, pero también del conocimiento integral, de lo que pasa más allá de lo que nuestros ojos miran. Ese conocimiento también es importante, el conocimiento integral, lo que nos permite aquilatar siempre que tenemos valores y principios y el ejercicio de la moral se vincula con ese comportamiento ético. Y entonces ahí vamos a encontrar un vínculo importante donde nuestros principios y valores pueden aterrizar de manera natural y lógica. El pragmatismo, no importa lo que tú hablas mucho, yo lo quiero aterrizar, lo quiero ahorita. No importa lo que tengas que hacer si me permite ganar ahora. Ese pragmatismo barato, inmediatista, es a veces muy perverso. Porque se olvida de la empatía, porque se olvida de mirar más allá de lo que ofrece la circunstancia fáctica y nos lleva a un terreno importante y peligroso, y es el terreno del hedonismo compulsivo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, me alimento y mi placer es lo más importante. Yo me alimento, yo como, yo alimento mi placer porque mi placer es más importante que nada. No, querida señora. No, queridos amigos, tan importante como es querer, es también puedo o también debo. Quiero es importante, ¿cierto? Viene de adentro. El quiero. Y el debo portarme bien, debo ser prudente, debo cumplir mis obligaciones, debo hacer la tarea, debo trabajar para comer y no estirar la mano para recibir lo regalado. Debo, en consecuencia, puedo. Esta tríada entre quiero, debo y puedo es absolutamente contrario a ese falso hedonismo que nos siguen vendiendo por las redes y que alimenta esta cultura tanática. Ese hedonismo compulsivo, afán absoluto de conquistar lo que quiero, lo que me disfruta, lo que me alimenta el ego, lo que me place. No vivimos para el placer, porque no somos animales primarios. Hemos pasado por la construcción, por la fortaleza de ese cerebro reptil y hemos adquirido la magnificencia de las emociones a través del sistema límbico y del cerebro de las emociones. Pero hemos recalado más acá todavía. Ahora tenemos precisamente al cerebro cortical, que es el cerebro que nos permite razonar, que es el cerebro que permite echar luz a esa maravillosa corteza prefrontal que nos acompaña.
y que hoy estamos en peligro por este hedonismo compulsivo que tiene una relación estrecha ¿con qué? Por Dios santo, miren ustedes la televisión nacional, con la banalidad. Cualquier cosa se paga, se compra y se vende. Cualquier cosa. Observe usted la televisión, eso es lo que le gusta a la gente. La barbaridad, el estropicio, la vulgaridad, el banalismo. Es decir, cualquier cosa. Y que está orientado siempre al full confort. Me importa si yo estoy cómodo, me importa, no importa nada más que mi comodidad. El full confort, no quiero salir de mi estado de confort y vivo para las apariencias. No tengo nada, pero me doy el gusto de vestir de marca. Pero de repente atrás hay una frase muy popular que dice, por fuera flores y por dentro temblores. Bueno, encontramos entonces características típicas de la cultura tanática y la voy a dejar pensando en eso. Fundamentación ideológica, fundamentalismo ideológico. Concentramos en una teoría y la defendemos a costa incluso de nuestra capacidad para razonar. Fundamentalismos religiosos, hay enfrentamientos mortales entre grupos dogmáticos y doctrinales, desde el fundamentalismo religioso, como lo que observamos, por ejemplo, en Ucrania, como lo que observamos, por ejemplo, en la lucha contra los pueblos que han sido invadidos, lamentablemente invadidos, en Gaza, por ejemplo, y que lo vemos con muchos años, y que observamos la conducta de la gente. Ese fundamentalismo religioso está en todo el mundo, hoy también en el Perú. Y ese lenguaje tanático muy particular y muy propio que hoy precisamente inunda las redes y la comunicación. Lenguaje tanático, que estoy muerto, pero lo voy a matar. Y así podemos encontrar varias frases que hemos normalizado. El lenguaje tanático se está normalizando. No nos sorprendamos de que de repente en algún momento usemos esos términos. Y así como tenemos lenguaje tanático, va a haber una presencia singular, también particular y propia, que se vincula con esta práctica. Y es el morbo mediático que consume nuestra gente en la televisión. No solo en la televisión, sino también en la calle. Usted puede observar qué consume. Nos enteramos si la señora Magali Medina trae alguna cosa novedosa. No conocemos a la gente tal vez, pero nos interesa el chisme barato. Pero nos interesa ese chisme que mete el dedo en la llaga. El morbo mediático, que alimenta nuestra sensación de placer. Morbo mediático. Y esto va de la mano con lo que hemos visto de manera diametral y hemos visto de manera constante desde hace bastante tiempo. La cibercriminalidad, la violencia en la conectividad, el uso de la violencia no solo en el lenguaje, sino en la persecución contra personas que de repente que tienen un nombre y apellido, pero que son personas muy comunes y que circulan en el espacio virtual y que de repente aparecieron o de repente solo tienen un perfil de Facebook y nada más, pero que alguien por alguna razón la enfrenta, la insulta, la persigue con afanes destructivos. La violencia en la conectividad está ocurriendo de manera permanente. La cibercriminalidad, ustedes habrán observado cómo se usan los medios virtuales para amenazar, para sobornar, para sabotear, para extorsionar, para perseguir. Esta banda organizada del gota a gota usa a las personas que conectan con algunos clientes incautos que cayeron en la red, pero que todo va de la mano con precisamente la normalización del lenguaje tanático y la normalización de cierta práctica de violencia en el uso de la conectividad. Ojo, queridos amigos, hay que cuidarnos de que esto no entre a nuestros hogares. Entonces, lo que observamos, ¿qué son? Todo lo que acabo de mencionar son características típicas de trastornos de naturaleza psicosocial. Son trastornos psicosociales, son manejos que se hacen incluso de manera interesada y convenenciera
cuando se usan, por ejemplo, estrategias políticas. ¿Recuerdan ustedes cuando se decía así que terrorismo comunista, cuando estábamos hablando en realidad de narcoterrorismo? La posverdad atraviesa este principio y por supuesto la falacia se convierte, sin darnos cuenta, casi en una verdad. Y estas particularidades en donde podemos observar que la canibalización es una marcada característica usada no solo en el escenario político ahora, sino también en el escenario judicial, en el Ministerio Público, podemos ver cómo se miente de manera tan cínica y desembosada. No es una casualidad, queridos amigos, es precisamente que estamos viviendo en un escenario de cultura tanática y no nos estamos dando cuenta. Yo quiero pedirle desde aquí, desde este escenario de la victoria de la mente, que cuide su cerebro. Recuerde usted una cosa, todo lo que entra a nuestro cerebro, queridos amigos, que entra por los órganos de los sentidos, ojo, oído, nariz, boca, tacto, todo lo que entra, usted puede filtrarlo. Recuerde que usted le ordena a su cerebro. Recuerde, por favor, que el cerebro es obediente. Que si usted le ordena, va a obedecerle. Si usted le dice a un niño que es un inteligente, que es un chico guapo, que es un chico muy capaz, el niño se lo cree. Si usted le cuenta al niño que va a venir Santa Claus en Navidad trayéndole un regalo, el niño se lo cree, ¿cierto? Si usted le dice que el ratón va a venir y va a sacar su dientecito y le va a dejar una moneda, cada vez que se le caiga un dientecito, pues él va a esperar al ratoncito que le deje la moneda, porque se lo cree. Yo en alguna oportunidad tuve una experiencia con un pequeño de 6 años que al ver a su mamá en una oportunidad en el colegio, y yo estaba en el colegio, y el niño vino y se refugió atrás mío y me dijo, no quiero que venga mi mamá, no quiero. Y yo le digo, pero es tu mamá que está viniendo a verte de muy lejos. Y no quiero verla porque, ¿por qué? A ver, cuéntame. Me senté y conversé con el niño y le pregunto, ¿por qué no quieres ver a tu mamá que está viniendo de lejos a mirarte, a verte, a conversar, a cargarte, a compartir un dulce? ¿Por qué no quieres verla? Cuéntame, ¿estás muy triste? Y me dijo, no quiero porque tengo miedo. En ese momento yo pensé que la mamá lo había castigado, pero ¿sabes lo que me contó? Me dijo, es que mi mamá la última vez que se molestó mucho por algo que yo hice, me dijo, ya me tienes harta, un día de estos te voy a lanzar por la ventana. Y yo tengo mucho miedo que se enoje y me lance por la ventana. Y entonces le dije, tu mamá te dijo eso, pero no estaba diciéndote de verdad, solo te decía porque estaba enojada. No, pero yo no quiero estar con ella. Entonces tuve que dejarlo al niño y conversar con la mamá, y la mamá por supuesto se echó a llorar, me dijo, sí, en alguna oportunidad se lo dije molesta, pero ¿cómo se le ocurre que voy a hacer eso con mi hijo? Se lo había dicho, se lo creyó el niño. Tenga en cuenta que todo lo que le decimos a nuestros hijos cuando son pequeños, nos creen. Si usted le dice que no sabe, que es un inútil, que es un incapaz, créame, se lo va a creer tal cual se lo dice usted. Seamos a partir de hoy generosos con el elogio y tacaños con la crítica. No existen, queridos amigos, no existen las críticas positivas. No es que es una crítica positiva, es una crítica constructiva, no existen. Todas las críticas son destructivas. Lo que tenemos que hacer es corregir, no criticar. Podemos emitir opinión sobre los hechos, no sobre las personas. Entonces, quiero pedirle desde aquí, con un ruego que estoy segura que es común, sanear esta sociedad en que vivimos, salvarla de esta crisis en la que estamos inmersos, es tarea de todos. Es tarea de usted que me escucha, es tarea de las familias que me escuchan, es tarea de los niños que en la escuela tienen que seguir creyendo y tienen que seguir amando. Es tarea de todos los que habitamos este planeta.
Salvar a la humanidad solo es tarea de los seres humanos. Defender nuestra humanidad es nuestro compromiso con el futuro. No alimente odios entre sí, individualismos entre sí, egocentrismo, narcisismo. No alimente. No le diga a su hijo que es mejor que fulano o que sutano. No se lo diga porque no es verdad. Será mejor hoy de lo que ha sido ayer y mañana de lo que está siendo hoy. Seamos mejores cada día como seres humanos y podremos salvar a esta humanidad que tenemos obligación de proteger y de defender. Vencer la cultura tanática es una tarea de este momento. Lo invito, querido amigo, a acompañarnos cada miércoles a las 5 de la tarde en este espacio de reflexión común, la victoria de la mente. Volvemos el siguiente miércoles con otro tema de interés común. Hasta pronto.